como en todos los Nosotros equipos. teníamos muchos problemas individuales, muchos problemas de celos, muchos problemas. Ahora, claro, a la hora de lo importante, poníamos primero lo primero. El equipo. Claro. Yo creo que en eso había un gran respeto sobre el que jugaba, un gran respeto. Y jugar para nosotros una competición europea era una ilusión, que claro, íbamos con una ilusión enorme. No teníamos ninguna obligación. Ninguna responsabilidad. Era ilusión. Y nosotros decíamos, fíjate si clasificamos. Ahora fíjate si pasamos. Entonces era jugarnos la vida cada minuto, porque claro, nunca habíamos estado en esa instancia, muy pocos de nosotros. Entonces, bueno, pero no es que los equipos tienen un patrón común, sino que nosotros teníamos muchos problemas, teníamos también muchas cosas que no nos salían, pero bueno, seguíamos y la historia se escribió así. Hay una frase que dice, no sabían que era imposible, así que lo hicieron. No, que muchas veces se puede aplicar a esa, yo creo, a esa primera participación de Champions, cuando os toca el Arsenal, cuando os toca el Leeds, cuando os toca la noche del Leeds en Champions. Mestalla yo lo he visto pocas veces así. Que esa es otra que te quería preguntar, porque lo tienes que vivir desde ahí abajo. Tienes que estar ahí abajo y ver el Mestalla del domingo a domingo, que para mí ya es impresionante, pero el Mestalla de esa noche, creo que era de miércoles, pocas veces se ve. Y tú tuviste la suerte de estar ahí abajo. El gol de Juan Sánchez, que supongo que al entrar al vestuario os diría que no lo había metido precisamente con el pechito. No, supongo que ya no, le di con la mano y ya está. Pero, ¿qué recuerdos guardas de las grandes noches? Porque tú has tenido la suerte de vivir muchas y de conquistar y de vivir títulos ahí. Y sí, recuerdo muchos partidos, así tengo imágenes. La verdad que, bueno, Flashes, además. yo tengo... bueno, la memoria mía es más de recordar imágenes, más que... Para el oyente, ahora Mauricio está con los ojos cerrados pensando. Es tal cual. Yo de Champions me acuerdo siempre el gol en contra que me hice contra el Barcelona. En cuartos de Porque final. yo me acuerdo que le decía, yo como había estado en el Barcelona, le decía, cuidado que Senden centra rápido por delante de la defensa. Y yo alertaba a todo el mundo. Y el primer centro de Senden, meto la pierna y la meto yo, digamos. Vale, ¿cómo te rehaces? No, seguí jugando naturalmente, digamos, sin mucho más, digamos. Yo siempre tuve muy masticado el tema de que te podés fallar o no. Y me fui siempre superando, continuando, porque el fútbol es un juego de errores y aciertos todo el tiempo. Errás, acertás, errás. Y por suerte, bueno, el equipo lo dimos vuelta. Yo no me acuerdo cómo íbamos en ese momento cuando yo hice el gol en contra, pero creo que ganamos 4-1. Después otro partido que me acuerdo era con la Lazio cuando nos tenían que hacer 3 goles. Creo que nos tenían que hacer 3 goles. Partido de vuelta, ¿no? Partido de vuelta y perdíamos 1-0, no sé, y decía cambio, entra Bossi, cambio, entra Crespo, cambio, entra... Claro, era un cambio mejor que otro. E Inzaghi, claro, y en un momento eran como 6 delanteros, pero eran uno de 40 millones, el otro de 50. Y giraba el cuello y le decía a Cañizares, no hacen más que entrar delantero. Y bueno, tengo esa imagen de Verón que cambiaba de orientación todo el tiempo, de esos nombres, ¿no? Y nosotros, bueno, pudimos contra esos equipos, bueno, no, que eran unos mejor que otros, pero bueno, luchábamos y seguíamos, no nos caíamos. Era Lazio, de eso Barça... sí me acuerdo, de esa imagen. Sí, y además esas 2 temporadas, insisto, Lazio, Barcelona... Arsenal, la noche del Arsenal fue también un espectáculo, que le decías Henry, Pires, creo que estaba Bergkamp todavía en los últimos años de Bergkamp, un auténtico escándalo de equipos, pero vosotros ibais como los outsiders que se dice, no había ninguna expectativa, estaba todo el mundo diciendo... Tampoco bueno, nos conocían mucho. No yo creo que esa es una de las claves. En casa recuerdo una vez, estaba con mi mujer y fueron los de, no sé si los del Canal Nou, a Leeds. A preguntar, ¿no? Sí, y le preguntaban, ¿qué jugador conoces del Valencia? ¿A player? No conocían a nadie. A ninguno. A nadie. No tenían, bueno, obviamente que en Inglaterra no tiene una gran mirada sobre el fútbol extranjero como nosotros, los latinos miramos fútbol de todos lados, ¿no? Pero ellos no conocían a nadie. A nadie, a ninguno. Entonces, claro, los equipos no nos conocían casi. Entonces, el factor sorpresa es algo que hoy sería imposible. Hoy es imposible. Hoy es imposible que la gente no conozca a Young Boys. Conoces a todo el mundo. Pero en ese momento, bueno, yo creo que
sorprendíamos un poco porque no nos conocían, la verdad. La siguiente temporada sí os conocieron. Y la siguiente. Sí, os convertís de repente en 3-4 años en uno de los equipos, ya no de moda Europa, en el mejor equipo de Europa, el año 2004. Esa es la realidad con la Liga y la UEFA. Y en ese momento es cuando yo siempre he querido preguntar a jugadores, o en este caso a ti, ¿cómo se vive desde dentro una celebración multitudinaria? Plaza del Ayuntamiento, autobús por las calles, mareas de gente. Tú eres argentino, tú llevas el fútbol en la sangre, has visto títulos en Argentina, cómo se celebran, pero tú has vivido desde dentro... muy lindo, me acuerdo muy lindo. Me acuerdo de la cantidad de gente que había en el aeropuerto. Yo me acuerdo de eso, de la cantidad de gente que había en el aeropuerto y en la calle, ¿no? Era todo de Carretera a Madrid hasta que llegamos a la plaza, la gente que había por la calle. Pero bueno, fue una celebración muy linda. Tengo esas imágenes. Yo recuerdo también del cansancio que teníamos. Bueno, era en esa mezcla de festejo y estrés. Y claro, cuando te relajase, que es un cansancio, ¿no? Cuando pasás con un periodo de estrés tan Pasaría alto. 2 días durmiendo. Y yo quería llegar a mi casa. Y bueno... Además, tus hijos serían pequeños, ¿no? Sí, eran muy chicos. Sí, yo tengo una de mis imágenes también, es con mis hijos, mis 2 varones, los mayores. Y recuerdo eso, la cantidad de gente, y después cuando veo fotos sí me acuerdo, pero después nada, el fútbol, yo siempre le digo a mis chicos hoy, a mis jugadores, cuando uno gana, está muy bien, ¿no? Porque te recuerdan, pero al lunes te dicen, y ahora hay que ganar otra vez. Sí. Por eso mismo no es tanto lo que logras, es en lo que te vas superando constantemente, porque esto sigue, ¿no? Esto sigue. Bueno, no se detiene nunca. Por eso cuando te va mal, yo siempre les digo a mis jugadores, les digo, cuando perdés, lo bueno que volvés a jugar. Y cuando ganás, lo malo que volvés a jugar rápido. Sí, porque cuando uno gana, tendría que estar, ¿no? Cuando uno gana debería acabar la película ahí, sí. ¿No? Debería haber como mucho una secuela, pero un año después ya. Pero cuando ganas un partido, termina y retírate en la cima. Claro, todo lo que hicimos deporte, bueno, tenemos, vos me dijiste recién, cuando hiciste ese gol, ¿cómo reaccionaste? Es que nosotros tenemos muy masticado eso de ganar, perder, fallar, acertar. Por lo menos en mi caso, ¿no? Fue algo que siempre hay que continuar, siempre hay que seguir, ¿no? Creo que te ayudó el hecho de ser veterano, entre comillas, en ese momento, porque a un chico de 20 años quizá no hubiera reaccionado así. En un partido de tanta trascendencia, los errores pesan más cuando eres más joven. Yo la última pregunta sobre esta parte, porque ahora hablaremos de tu faceta de míster, nos dejó hace poquito relativamente. Yo quería que me hablaras de Jaume Ortí, porque él era un presidente muy cercano con vosotros. Era prácticamente, en las expediciones era un tipo próximo, cercano, un símbolo, ya quedó como un símbolo también de aquellas celebraciones, ¿no? Se acuerda todo el mundo de vuestra plantilla, de todos vosotros, y del presidente con la peluca. Jaume era un cachondo. Era el número 1. Sí, era un tipo en el buen sentido de la palabra, sí, ¿no? Sí, era siempre, estaba de buen humor, muy fanático del Valencia, lo llevaba, ¿no? Lo llevaba en la sangre. Y él también, él también se benefició de todo lo que hizo Pedro, ¿no? Porque al final todo ese proceso fue todo gestado también por la gente que vino antes. Sí. Entonces, bueno, yo siempre con Pedro Cortés lo hablamos a esto, bueno, de todo el trabajo, ¿no? Lo que hizo para ayudar al club, y bueno, y cuando uno convive con eso en el momento menos pensado, ¿no? Cae la balanza para tu lado. Ahora, Jaume era un tipo muy cercano, muy simpático, siempre de buen humor. Ayudaba a cohesionar mucho, porque decías antes que en aquel Valencia no todo era de color de rosa, es cierto, había muchas tensiones, sobre todo internas de que estar en el más alto nivel cuesta esfuerzo diario. Y tener a un presidente así, que en cualquier momento podía soltarte una broma o darte un abrazo, decir cómo estás, o Bonico, cómo estás, yo creo que ayuda mucho a destensar también de vez en cuando, sobre todo en los desplazamientos, imagino. Sí, y después... yo creo que, por ejemplo, hoy el Valencia es una institución que está 20 escalones más arriba de lo que era en ese momento. Sí. Lo que pasa es que en ese momento nosotros era todo descubrir y ir mejorando. Erais exploradores. Claro, entonces nosotros, bueno, no éramos
no queríamos estar ahí, estábamos ahí. Qué diferente, ¿no? Y el Valencia quiere estar ahí. Entonces, nosotros en ese momento estábamos y era todo un descubrir, un crecimiento para la institución. Y las cosas me parece que era más sencilla también. Sí, yo creo en general. Era más sencilla porque no había tanto temas que tocar, ¿no? No habían. Hoy, por ejemplo, hoy la liga ha crecido muchísimo, pero yo como entrenador, por ejemplo, claro, tengo un montón de obligaciones que en ese momento no tenía el entrenador. Te ponen un cronómetro, ni bien termina el partido, estás ahí con las pulsaciones porque tenés que dar la nota, tenés que dar la entrevista, porque claro, porque hoy tenemos un control absoluto sobre muchas cosas que en ese momento eran más naturales, ¿no? Y mira que Rafa innovó bastante en aquella época con la nutrición y los métodos, y fue uno de los motivos por los que tú, que creo que ya tenías el gusanillo de entrenar y de ser director técnico, te pegaste a Rafa e intentaste aprender de él como futbolista y luego también en lo profesional. Sí. Yo en el año 2000 hice en la Universidad de Valencia, hice el nivel 1. El nivel 1. Tenía curiosidad y me acuerdo que íbamos con Cañizares, que hicimos el curso juntos. Y ya por curiosidad dije, bueno, vamos a hacerlo, ya que lo dan, vamos. Y conocí un montón de gente, un montón de profesionales. Tengo hoy amigos de ese curso, con un gran recuerdo, pero lo hice por curiosidad. Ya después del último año mío, cuando estuve en el Alavés, que me retiré ahí, hice el nivel 2, después el nivel 3 lo terminé acá. Pero lo empecé a hacer el año 2000 como curiosidad, ¿no? Y después yo siempre tuve una gran admiración por mis entrenadores. Siempre es como que quise ser como ellos, quería ser como ellos. Porque para mí tenían mucho peso sobre todo cuando yo era un adolescente, mis entrenadores fueron grandes formadores a nivel humano, cambiaron muchas cosas de mi personalidad, me ayudaron muchísimo en mi carácter y en mi vida. Y entonces, claro, yo siempre miré a mis entrenadores con gran admiración, con gran admiración. También me consideraba, yo necesitaba de mis compañeros para poder sentirme fuerte en un equipo de fútbol. Individualmente no tenía grandes cosas, pero a nivel colectivo tenía una gran mirada sobre lo que sucedía en todo el entorno. Y siempre tuve ante mis entrenadores un gran sentido de la admiración, ¿no? Cuando pasa tu época como primera época como entrenador, te vas formando, vas teniendo tus experiencias primero como ayudante en Liverpool, ya posteriormente como primer entrenador, llega el año 2012 y llega tu oportunidad en el Valencia. Todo el mundo recuerda la etapa del Flaco Pellegrino como breve, y todo el mundo en estos días, además salió hace muy poco el debate otra vez de los nervios de la dirigencia en una situación crítica. A lo mejor, para cuando se emita esto, tenemos cierta tranquilidad en que no va a haber novedad en el Valencia, si Dios quiere, no va a pasar nada raro. Pero está habiendo una paciencia que en muchas ocasiones en Mestalla no ha habido. Porque aquel año, yo recuerdo que en tu salida, que por cierto tuviste un apoyo bastante amplio de personas el día de Paterna, yo estaba allí. ¿Te acuerdas, no? Que vino afición, vinieron gente de Curvanor, vino gente a apoyarte y a decir que no entendían por qué el motivo de tu salida. ¿Crees que ahora hay un poquito más de paciencia después de experiencias como aquellas? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, ni tampoco estoy ahí todos los días. Hace tiempo que ya no estoy en el club. Y bueno, es algo que ya pasó, ¿no? Para mí fue una época muy linda, fue difícil, y fue para mí una gran enseñanza. Dirigir al Valencia era el sueño de mi vida. Yo cuando jugaba me sentaba en el banquillo. Antes de los partidos como jugador, y yo miraba, y mi sueño era, más que jugarlo, era entrenarlo. Y entonces, claro, pero eso me hizo saber, mi sueño no me duró nada. Pero me hizo entender que es nuestra vida. Es esto, ¿no? Ahora, claro, para nada estoy arrepentido, se dio así, y me enseñaron muchísimo para tomarme las cosas como hoy estoy aprendiendo a manejarlas, ¿no? Cuando te marchaste muy enfadado con Manolo Llorente, ha pasado el tiempo, ¿te has arreglado ya con él? No, he hablado con él muchas veces, y bueno, me parece que fue un gran aprendizaje para él.
para el modo también en que llegué como entrenador. Me parece que, bueno, podés despedir a un entrenador